realizar su vida profesional en una planta de producción es una centrífuga tubular, ¿sí? Se alimenta por la parte inferior, ¿sí? Esto es un tubo que está girando a altas velocidades y lo que van separando va quedando retenido en las paredes del tubo, ¿sí? Y el líquido va avanzando y va saliendo por los costados. Esa es una centrífuga más de tipo industrial y la van a encontrar, como bien digo, en la industria, ¿sí? Si alguno de ustedes decide, bueno, no sé, que tengan al menos una noción de el tipo de centrífuga que se maneja a escala laboratorio y a escala industrial. Eso es lo importante. Bien. ¿Y cuáles son los fundamentos de la centrifugación? ¿Sí? La centrifugación, como bien dijimos, es esa separación de sólidos de medios fluidos y está basado en la teoría de la sedimentación de la ley de Stokes. ¿Qué dice la teoría de la sedimentación? Si yo pongo un sólido, ¿sí?, en un medio fluido, un líquido que puede ser cualquier líquido, la velocidad con la que esa partícula sedimenta, o sea que cae por acción del campo gravitatorio, depende de varios factores. Depende del diámetro de la partícula, elevado al cuadrado, pero básicamente el diámetro de la partícula, fíjense que es muy importante, es directamente proporcional al diámetro de la partícula. Cuanto más grande, más rápida es la velocidad de sedimentación. Y eso ustedes lo pueden ver cuando tiran piedras chiquitas a un río o algo, o cuando tiran un pedazo de cascote que se hunde más rápidamente. Depende también de la diferencia de densidad que exista entre la partícula y el líquido, ese medio fluido en el cual está la partícula sumergida. Depende de la aceleración de la gravedad, esto es una constante, así que básicamente no influye tanto, ¿sí? Por más que la velocidad, la aceleración de la gravedad no sea lo mismo en todos los puntos del planeta. Y depende inversamente proporcional de la viscosidad del medio donde ustedes están poniendo esa partícula que quiere sedimentar, que se va a sedimentar. ¿Sí? Esto es lo que dice la ley de Stokes. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el campo gravitatorio por un campo centrífugo? ¿Sí? Cambio la aceleración de la gravedad por la aceleración del movimiento circular. ¿Sí? Entonces, en un campo centrífugo aumentamos o podemos aumentar esa velocidad y depende básicamente de los mismos parámetros, excepto que ahora nosotros sí podemos manejar la aceleración con la que estamos poniendo ese campo centrífugo, ¿sí? Depende de la velocidad angular al cuadrado y del radio de giro que tenga esa centrífuga. Todos los demás parámetros son iguales, ¿sí? Vuelvo a insistir, tengan en cuenta y apréndanse cómo es la velocidad de sedimentación y cómo es la velocidad de centrifugación, ¿sí? Una la representamos como Vg del campo gravitatorio y la otra como Vw del campo centrífugo. Bien, podemos definir también una relación que la van a encontrar en los libros como relación G o factor G, que es simplemente la relación de velocidades. Velocidad en el campo centrífugo a velocidad en el campo gravitatorio. Y esto les permite caracterizar las centrífugas que ustedes están empleando en los laboratorios, ¿sí? Si ustedes quieren realizar o quieren realizar centrifugaciones de partículas relativamente grandes, ¿sí? Una célula, bacterias, etcétera, son partículas relativamente grandes a nivel laboratorio, ¿sí? Una centrífuga que tenga 5000 G, 10.000 G va a ser suficiente, ¿sí? Les va a alcanzar, en los tiempos que ustedes tienen que hacer los análisis para obtener los resultados que ustedes están investigando. En cambio, si ustedes quieren obtener o separar, mejor dicho, partículas de un tamaño mucho menor, como pueden ser macromoléculas, ADN, ¿sí? Proteínas específicas porque quieren hacer algún estudio en particular, lípidos, etcétera, van a empezar a necesitar centrífugas con valores de G muchísimo más grandes, ¿sí? Esos valores muy grandes pueden llegar hasta 200.000, 300.000 veces el G, ¿sí? El factor G.
Y esas centrífugas obviamente son mucho más caras. Son las ultracentrífugas esas. Pueden encontrar alguna vez alguna en un laboratorio de investigación que les permite separar ese tipo de partículas. Algo que ya no existe, no se puede ver a ojo desnudo o con algún microscopio de carácter óptico. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? Niños y niñas. Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué equipos de centrífuga, como bien decíamos al principio, se van a encontrar ustedes en su vida profesional? Bueno, la más común, la de tubos, que es la que ustedes van a utilizar si se dedican a los análisis químicos, a los análisis bioquímicos en un laboratorio médico, ¿sí? O de carácter médico. Y los otros dos, los que están acá, no importa los detalles, me vuelvo a repetir, son las centrífugas a nivel industrial, que les permite pasar de una escala de laboratorio a una escala industrial, y que son la centrífuga tubular y la centrífuga de discos. ¿Sí? No nos vamos a detener en el funcionamiento particular de cada uno de ellos, sino que vamos, en caso de que se nos aparezca, vamos a deducir o vamos a hablar de cuáles son las ecuaciones que modelan el comportamiento de esas partículas adentro de esas centrífugas. ¿Sí? Son diferentes tipos de centrífugas que existen en el mercado. Ahora, cuando nosotros hablamos de centrífugas, una característica importante que vamos a tener que tener en cuenta. ¿Sí? Son dos tiempos. El tiempo de residencia, muy fino el costo, estaba donde estaba. El tiempo de residencia, que es el tiempo que la partícula está adentro de la centrífuga, y el tiempo, que lo vamos a ver después, el tiempo de sedimentación. Es el tiempo que tarda la partícula de pasar del eje del eje del rotor hasta la pared donde quiere sedimentar. ¿Sí? Son dos tiempos diferentes. Uno, si tenemos es muy fácil de ver en una centrífuga tubular. Es en esta dirección, este es el tiempo de residencia. Si esto se alimenta por abajo y sale por arriba, ¿sí? El tiempo que está adentro de la centrífuga se llama tiempo de residencia. Y el otro, si acá está el centro del rotor, ¿sí? Es hasta las paredes. Se miden dos tiempos en dos ejes diferentes. ¿Sí? Y obviamente, ¿qué relación deberá existir entre el tiempo de sedimentación y el tiempo de residencia? Al menos una les tiene que ser intuitiva. ¿Cómo les parece que van a ser esos tiempos? Después vamos a ver. Iguales, diferentes. Vuelvo a insistir, el tiempo de residencia es todo el tiempo que está la partícula dentro de la centrífuga y se mide en una centrífuga tubular, o sea, de forma vertical. Y el tiempo de sedimentación, ¿sí? Esto está, esperen que vamos a tratar de hacerlo acá. Si esto es un tubo que está girando de esta manera, ¿sí? Acá en el centro del tubo está el eje del rotor, ¿sí? El eje es lo que le permite girar. El tiempo de sedimentación se mide así. Lo que tarda la partícula del centro hasta acá, hasta la pared. Intuitivamente, ¿cómo les parece que tienen que ser esos tiempos? Para mí iguales, profe. Bien. Eso es verdad, pero en general lo que se busca es que el tiempo de sedimentación sea menor que el tiempo de residencia. O sea, lo que uno quiere es que ni bien una partícula entre y si tarda 10 segundos en
atravesar toda esta distancia, ¿sí? Que del centro del rotor hasta la pared tarde menos de 10 segundos. Si no, va a pasar y nunca va a ser centrifugada. O sea, nunca se va a quedar retenida ahí adentro. Pero sí, vamos, está bien, tienen que ser por lo menos iguales y en general se busca que el tiempo de sedimentación sea menor que el tiempo de residencia. ¿Sí? Entonces, dijimos que vamos a medir si tenemos una centrífuga tubular, porque es muy fácil de ver. En la dirección de movimiento del flujo, ¿sí? Entonces, esa velocidad de fluido, o sea, que va avanzando desde acá abajo hasta acá arriba, no es ni más ni menos que, como cualquier velocidad, un diferencial de x, o sea, lo que avanza en distancia con respecto al tiempo. Y eso es igual al flujo sobre el área transversal. Cuanto más grande sea este área, el área transversal, imagínense que esto es un tubo, este es el área transversal. Y el flujo va en esta dirección. ¿Sí? Ese caudal que lleva el líquido va en esa dirección. Cuanto más grande sea esta área transversal, menor va a ser la velocidad con que avance y cuanto más chica, bueno, al revés. ¿Sí? Entonces, esa velocidad con la que avanza el flujo con la que avanza el fluido es el flujo sobre el área transversal. Y no es ni más ni menos que cuánto avanza en función del tiempo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es? Si yo mirase ese tubo de arriba, lo que veo es esto. Desde el centro del rotor hasta la pared hay una cierta distancia que vamos a llamar R0. Y acá se está formando una torta. Se está formando, va quedando retenido todo lo que es lo sólido que quiero separar. Desde el centro del rotor hasta donde comienza esa torta, vamos a llamarlo R1. ¿Queda claro? Todos lo ven, o sea, a medida que voy centrifugando, si esto lo voy mirando arriba, se va haciendo una especie de anillo de todo sólido que se va quedando retenido y eso llamamos R0 acá hasta la pared y R1 hasta que comienza la torta. O sea que el flujo le queda, en definitiva, para avanzar cada vez le va quedando menos espacios. Entonces, ese área transversal, ¿sí? No es ni más ni menos que el área de un círculo. Y si tuviese todo el flujo, sería pi por radio al cuadrado, por R0 al cuadrado. Pero hay que sacarlo, eso que va creciendo, que es la torta de todo ese sólido que va quedando en el medio. ¿Sí? Entonces, reemplazando, tienen que denme un cachito que les deja de compartir esto y vamos a deducir esta ecuación que está acá abajo para que vean que se puede deducir y que no es nada extraño. Les voy a compartir el Word. Ahí ven mi Word. Sí. Sí. Vamos a dibujar. Esto está bien. Entonces, dijimos que teníamos una centrífuga, ¿sí? Vista desde el costado, que tiene un radio R0 y que desde acá hasta que se forma la torta es R1, ¿sí? Y habíamos visto que la velocidad con que esa partícula va desde acá hasta acá era dz, creo que la llamábamos BR, ¿no? Es que no me acuerdo qué nombre habíamos puesto. No, BZ. dz a dt. Y esto era el caudal sobre ese área. Ese área es el área de un círculo, porque si yo lo veo de arriba, está quedando esto, es ese área. ¿Sí? Esto era
pi por radio hasta la pared al cuadrado menos el otro círculo más chiquito. En definitiva, esto es pi por radio 0 al cuadrado menos radio 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, dz a dt es igual a q sobre pi por r0 al cuadrado menos r1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta partícula que se va a mover en esta dirección, porque el flujo va en esta dirección, ¿cuánto tiene que avanzar? Y va a avanzar lo que sea el largo de lo que este tubo tiene un largo L, vamos a suponer. Un largo L, un largo X, no importa. O sea, tiene un largo, tiene 20 centímetros, 150 centímetros, pero tiene una distancia desde que entra la partícula hasta que sale. Entonces, dz, que es todo lo que va a por pi por r0 al cuadrado menos r1 al cuadrado, es igual a q por dt. ¿Sí? Si yo el flujo lo mantengo constante, entonces no va a depender del tiempo. Esto es una constante. ¿Sí? Y ninguna de estos parámetros dependen de lo que tarde la partícula en atravesar todo ese largo S. Entonces, integrando, o sea, esto quiero decir que también es una constante. Integrando, vamos a poner acá, esto es una constante, R0 al cuadrado menos R1 al cuadrado, entre el momento que entra la partícula hasta que sale del tubo. Dijimos que el flujo lo vamos a mantener constante entre 0 y el tiempo que tarda en llegar esa... que tarda en atravesar todo ese L, la partícula llamamos tiempo de residencia, ¿sí? De t. Nos queda que pi por r0 al cuadrado menos r1 al cuadrado por z entre 0 y L es igual a q por t entre 0 y t el tiempo de residencia. Por lo tanto, reemplazo ese, me queda que pi por r0 al cuadrado menos r1 al cuadrado por L menos 0 es igual a q por el tiempo de residencia menos 0. Entonces el tiempo de residencia no es ni más ni menos que en una centrífuga tubular que debe ser la expresión que tienen ustedes escrita en el PowerPoint. O sea, es una expresión que ustedes pueden deducir, ¿sí? Si se acuerdan cómo integrar, obviamente. Los entiendo que no se acuerdan cómo integrar. ¿Preguntas, dudas con respecto a esto? Bueno, dejo compartir y paso al PowerPoint. Bueno, es esa expresión que teníamos ahí, que sale de hacer esa integración que vimos después. Después les dije que existe otro tiempo, que es el tiempo de sedimentación, que es lo que tarda una partícula de pasar del centro del rotor hasta la pared del anillo. Y esa velocidad de sedimentación vimos que estaba dada por la ley de Stokes. ¿Sí? En realidad, bueno, pues estamos... Entonces, ¿qué decía la ley de Stokes? Que esa velocidad de sedimentación era
el diámetro de la partícula al cuadrado por la diferencia de densidades entre la partícula y el líquido donde se encontraba inmersa por la velocidad angular dividido la viscosidad. ¿Sí? Si ustedes hacen lo mismo, integran, o sea, les va a quedar que dr sobre r es igual a todo lo demás por dt. Todo lo demás, el diámetro de la partícula no depende del tiempo, la diferencia de densidades no dependen del tiempo, la velocidad angular la mantenemos constante y la viscosidad tampoco depende del tiempo. Si ustedes integran eso, acuérdense que dr sobre r era logaritmo natural entre lo que tarda la partícula del centro del rotor hasta llegar a R0 o a R1. ¿Sí? Ese es el tiempo de sedimentación. Si ustedes hacen todo eso, van a obtener la expresión que está acá abajo del tiempo de sedimentación. Y dijimos también que el tiempo de sedimentación tenía que ser menor o igual que el tiempo de residencia. Si esto no se cumple, obviamente la partícula va a pasar por esa por ese tubo sin que llegue hasta la pared y obviamente no la voy a estar separando del líquido donde está contenido. Bien, preguntas sobre el tiempo de sedimentación y el tiempo de residencia. ¿Ninguna? Profe, ¿puede explicar de vuelta qué era R1 o qué valor toma en general? R1, yo tengo una centrífuga tubular, un tubo, y acá en el centro está el rotor, ¿sí? El eje lo que hace que ese tubo esté girando continuamente, ¿sí? R1 es la distancia que existe desde el centro del rotor hasta la pared. No, perdón, ese es R0. Este es R0. Es desde el centro hasta la pared del tubo. ¿Sí? Hasta todo lo que tendría que avanzar una partícula. A veces, cuando comienza a formarse la torta, las partículas van quedando retenidas en la pared de esa centrífuga. ¿Sí? Desde el centro del rotor hasta que comienza la torta, donde están todas las partículas, a eso lo llamamos R1. ¿Sí? Es el tiempo que tarda la partícula de llegar hasta acá. ¿Sí? El tiempo de sedimentación, bueno, es lo que separa R1 de R0. ¿Sí? ¿Quedó más claro, Rodrigo? Sí, se entendió. O sea, imagínate que vos estás separando del líquido muchas cantidades de partículas. A nivel industrial, esos son kilos de partículas que vos estás separando. ¿Sí? Levaduras porque querés hacer cerveza, alguna bacteria que vos le pusiste, algún gen para que exprese alguna proteína de tu interés. ¿Sí? Entonces vos querés que haya mucha cantidad. Entonces, esto está acá, va a ser enorme. ¿Sí? Todo esto va a ser muy grande. Cuando puedes decir, bueno, voy a centrifugar, qué sé yo, 200 litros de cultivo, ¿sí? Donde yo hice crecer mi levadura o mi bacteria de interés, y voy a tardar 2 horas. Bueno, en esas 2 horas, cuando comenzás, no tenés nada, tenés la pared limpia, ¿sí? Pero a medida que va pasando el líquido donde está lo que vos querés separar, la partícula de interés tuya, ¿sí? Esto comienza a engrosarse y eso se le llama torta. ¿Sí? A nivel industrial es la torta que queda retenida en la centrífuga. Cuando vos pasaste todo el líquido, ¿sí? El operario lo que hace es con una espátula, ¿sí? Saca esta torta que cae y es un sólido que todavía está húmedo. Falta el proceso de secado, lo que quieras hacer. Entonces vos ahí enriqueciste tu
tu sustancia en el sólido de tu interés. Que pueden ser, bueno, insistir, pueden ser bacterias donde vos hayas expresado algún anticuerpo que te permita humanizarlo más adelante, ¿sí? Estoy hablando de cosas que todavía por ahí no viste. Es un método muy usado en la biotecnología. Vieron que ahora está todo tendiendo a expresar cosas en sistemas vivos, ¿sí? Ya sean mamíferos, bacterias, etc. Bien, otro parámetro muy interesante, o no sé si muy interesante, pero otro parámetro que se tiene en cuenta al momento de comprar o de planificar un proceso, ¿sí? Estos lo hacen muchos los que son encargados de plantas, de laboratorios, etcétera, es lo que se denomina el factor sigma, que básicamente, ¿sí? Ese factor sigma tiene unidades de área, ¿sí? Esto de acá va a estar en centímetros al cuadrado, metros al cuadrado, ¿sí? Tiene unidades de área. Y se define como el área característica que tiene una centrífuga y les sirve o los pueden utilizar para hacer comparaciones o para escalar. O sea, para pasar de escala de laboratorio a planta piloto, de planta piloto a planta industrial, ¿sí? Esos son los tipos de escalamiento que se hacen en general cuando uno quiere poner a punto un proceso. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se les rompió la centrífuga, no existe más la centrífuga que tiene porque ya se dejó de fabricar hace 10 años, y quieren, ustedes sabían que en el proceso que ustedes están haciendo, ¿sí? Centrifugar 5 minutos una muestra de orina de 20 mililitros, ¿sí? A ustedes les servía para hacer un análisis completo de orina. Bueno, entonces, para que uno obtenga los mismos resultados con otro tipo de centrífuga, porque la de ustedes ya se dejó de fabricar, porque ya no se consigue en el país, por el motivo que fuere, no se consigue el repuesto, o porque simplemente la quieren cambiar y modernizarse. Bueno, lo que se tiene en cuenta es ese factor sigma, que es el área característica de la centrífuga. Dos centrífugas que tienen un área característica o un factor sigma similar, ¿sí? Van a funcionar de la misma manera. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes su centrífuga que están intentando cambiar tenía un factor sigma de 8.500 centímetros cuadrados, bueno, en los catálogos ese factor existe, está tabulado y se van a fijar, ¿sí? Qué centrífuga más moderna o qué centrífuga por la cual pueden cambiar para obtener los mismos resultados de su proceso que ya está estandarizado. Esa es la idea. Y es lo que se hace en cualquier laboratorio de rutina de análisis clínicos. Si ustedes van a un laboratorio y tienen que analizar todos los días orinas, ¿sí? De diferentes pacientes, entonces lo que hacen es decir, bueno, yo pongo mi tubo, ¿sí? De 20 mililitros de orina, lo centrifugo 5 minutos, eso me alcanza para que todas las células que ande dando vuelta ahí quede en el precipitado y el líquido está arriba. Bueno, después analizaré las células que tiene, si tiene bacterias o tiene otro tipo de célula, no importa. Y nada, pueden comparar, una posibilidad es comparar diferentes tipos de centrífugas. La otra, como bien les dije, es escalar un proceso industrial que les va a servir o sea, uno no piensa en el proceso industrial como si lo fuera a producir. Uno lo empieza a pensar a escala de laboratorio. Tubos de ensayo, pellets, ¿sí? Eppendorf, a nivel muy, muy chiquitito. ¿Por qué? Porque va a ir ajustando diferentes parámetros. La temperatura, el pH, la velocidad de agitación, el tiempo de agitación, etc. Entonces uno piensa el proceso a escala laboratorio. Si después eso lo quiere pasar a
una escala un poquito más grande, que no es la industrial, pero deja de ser de escala de laboratorio, se llama planta piloto, ¿sí? Bueno, ¿qué parámetros están influyendo? ¿Sí? Entonces puede, yo de pasar de una centrífuga a tales características, necesito otra de tales otras características, ¿sí? Eso es escalamiento. Y si después quiere pasar de planta piloto a planta industrial, donde ya los volúmenes son enormes, los flujos ya dejan de ser laminares y pasan a ser otra cosa, entonces puede utilizar ese factor como parámetro. Y los tiempos o los escalamientos se pueden hacer de dos maneras diferentes, ¿sí? Eso de pasar de laboratorio, planta piloto, planta industrial, puede ser a partir del tiempo equivalente, ¿sí? Donde básicamente el tiempo de sedimentación tiene que ser equivalente. Entonces, lo que hacen es que el factor G, esa relación de velocidades entre la velocidad de centrifugación y la velocidad de sedimentación, por el tiempo de sedimentación en una condición, tiene que ser igual a G por otro tiempo de sedimentación. Si ustedes tienen una centrífuga de 100.000 G, ¿sí? Y el tiempo de sedimentación son 2 horas, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si yo paso una centrífuga de 400.000 G? Bueno, el tiempo de centrifugación va a ser menor, ¿sí? Esa es una forma de escalar. Pasaron de una centrífuga de ciertas características a otra de otras características. Y otra forma de pasar de esos escala, ¿sí? De laboratorio, planta piloto, planta industrial, es por este factor sigma. Si yo tengo una centrífuga que maneja un flujo de, no sé, qué sé yo, 5.000 litros por hora, ¿sí? Con un área característica de 100.000 metros cuadrados. Bueno, ¿qué flujo podré manejar si le cambio el área característica a otra, no me acuerdo cuál lo había dicho, de 200.000 metros cuadrados? ¿Sí? Bueno, puedo manejar otro flujo más grande muy probablemente, entonces me sirve para el proceso que yo quiero llevar de escala de laboratorio a escala industrial. ¿Queda claro cuáles son las dos formas de escalar que a ustedes hoy les va a importar poco y nada? Pero si alguna vez alguno de ustedes decide trabajar en la industria de productos biomédicos, nada, sepan que estas cosas se las van a encontrar muy frecuentemente. Bien, preguntas, dudas. No vamos a ahondar más porque en lo que es centrifugación, si ustedes se dedican a las macromoléculas, ¿sí? Si están pensando en algún momento de su vida trabajar con macromoléculas, sepan que existen otros parámetros, ¿sí? Que tienen que ver cómo esas macromoléculas se mueven en un fluido y las condiciones a las cuales ustedes, los tiempos a los cuales tienen que centrifugar para poder separarlas. Pasamos de escalas de tiempo relativamente cortas, de unas pocas horas, 2, 3 horas, a por ahí estar centrifugando 24 horas para que en el fondo quede la proteína de su interés, ¿sí? En una macromolécula. Eso tiene una complejidad, se define otras unidades, tiene mucha físico-química metido ahí adentro que excede enormemente a los objetivos de este curso de técnicas analíticas instrumentales. Bien, nada, van a tener que leer, van a tener que familiarizarse con cómo se miden esas cosas, que son las unidades Svedberg y qué significan. Pero eso no lo vamos a ver acá. Quizás en las bioquímicas, ¿sí? Les den algún pantallazo de lo que es separación de macromoléculas. Los y las escucho. Preguntas. Dejo de compartir el coso si quieren escribir en el chat. Lo voy a ver ahora. Niños y niñas.
¿Alguna pregunta? Bueno, gracias, Mauro. Esperen que bajo el seminario, el campus, y nos ponemos a hacer algunos problemas. ¿Les parece? Bueno, profe. ¿Dónde están? Seminarios, acá. Seminarios, métodos ópticos, no. No lo encuentro ahora. Porque separaciones no lo veo tampoco. Centrifugación, acá está. Estaba el PowerPoint. Acá no me acordaba si lo había subido. Bueno. El seminario de centrifugación tiene unos poquitos problemas. Poquito para eso, muchos. Tiene 5 problemas, no son tantos. Bueno, vamos a resolver un par y después los otros se los dejo a ustedes. ¿Sí? Para que lo resuelvan. Ahí les comparto el seminario. Si nos quedamos sin tiempo, organizamos otro Meet y nada. ¿Ahí ven el seminario? ¿Niños y niñas? Sí, profe. Bueno, el primer problema dice, una partícula de 5 micrómetros de diámetro y 1,1 gramos por mililitro de densidad sedimenta en agua a 20 grados centígrados que tiene una viscosidad de 1,01 por 10 a la menos 3 newton por segundo sobre metro cuadrado y una densidad de 1 gramo por mililitro. Estimar la velocidad de sedimentación cuando sedimenta libremente y cuando se localiza en un punto R a 0,15 metros, o sea, 15 centímetros, y gira a 3.000 revoluciones por minuto. Entonces, yo tengo una partícula, ¿sí? En un tubo, que por ejemplo está acá. ¿Sí? En realidad las partículas están en todo el tubo. Bueno, vamos a ponernos en la parte más desventajosa del experimento. Las partículas de arriba son las que más van a tardar y a eso lo vamos a llamar velocidad de sedimentación. Yo quiero que todo sedimente. Lo que está más abajo, obviamente, va a sedimentar antes. ¿Cuánto tarda esta partícula de llegar de acá hasta acá? ¿Y con qué velocidad lo hace? ¿Sí? Entonces vimos que la velocidad de sedimentación era igual a el diámetro de la partícula al cuadrado por la diferencia de densidades por la aceleración de la gravedad sobre 18 veces la viscosidad. ¿Sí? Bien. Acá, muy ingenieril todo, mucha unidad. Vamos a tener que tener concordancia con las unidades. Vamos a trabajar todo en metros cuadrados, en la unidad de longitud vamos a usar metros, ¿les parece? Por una cuestión de simplicidad. Entonces, el diámetro de la partícula no es ni más ni menos que 5 micrómetros. 5 micrómetros es lo mismo que 5 por 10 a la menos 6 metros. ¿Sí? La densidad de la partícula... lo puse con rojo. Que vamos para atrás. La densidad de la partícula es 1,1 gramos por mililitros.
¿Sí? Que es lo mismo que decir 1,1 gramos por centímetro cúbico. ¿Están de acuerdo con eso? ¿O no? La densidad del líquido, donde está sumergida, es 1 gramos por centímetro cúbico. La aceleración de la gravedad, ¿cuánto era? 9,86 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí o no? Y que me falta la viscosidad. Y la viscosidad, ¿cuánto era? Me olvidé. 1,1 era por 10 a la 1,01 por 10 a la menos 3 newton. 1,01 por 10 a la menos 3 newton por segundo sobre metro al cuadrado era, o sobre centímetro al cuadrado, no me acuerdo. Metro, está bien. ¿Qué era newton? ¿Se acuerdan? ¿Una unidad de qué? ¿Era kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado? Era una unidad de fuerza. Esto era kilogramos por metros sobre a segundo al cuadrado. Eso es newton. Por segundo sobre metro cuadrado. ¿Sí? Este con este se va. Este con este se va. En definitiva, la viscosidad es 1,01 por 10 a la menos 3. Y yo sé que 1 kilogramo son 1000 gramos, ¿no? En definitiva, la viscosidad va a ser 1,01 gramos. Queda este gramos acá arriba y acá abajo me está quedando segundo por metro. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Con esa cosa rara que hicimos todos. Niños y niñas. Se entendió, profe. Pero me olvidé de qué estábamos calculando. Estamos calculando la velocidad de sedimentación. Bueno. ¿Qué era? Esperen que... ¿Qué es? El diámetro de la partícula al cuadrado, que era 5 por 10 a la menos 6. 5 por 10 a la menos 6. Diámetro de la partícula al cuadrado. Está dado en metros al cuadrado. ¿Sí? Por la diferencia de densidades. Esa es la diferencia de densidades de la partícula menos la del líquido, que era 1,1 menos 1. O sea, 0,1 gramos por centímetros cúbicos. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Por la aceleración de la gravedad, 9,86 o 9,8, si quieren, metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto sobre 18 veces la viscosidad por 1,01 gramos, ¿sí? Sobre segundo por metro. Eso es lo que teníamos hasta acá. Bueno, ¿cuánto da esta cuenta? No tengo ni idea. Y después vemos el tema de las unidades. Esperen que ahí se las hago. Es 5 5 exponente, ay Dios, esto no tiene calculadora, por 10 a la menos 6, o sea son 5 ceros, 6 ceros antes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, ay,
5 al cuadrado. Buenas, volví. Ahí no habría que poner la diferencia de densidades con Sí. gramos sobre metro cúbico. Ahora lo modificamos al final. Ah, joya. Esperen que me está costando hacer la cuenta con el celular. Ahí creo que me dio. Listo. Por 0,1 por 9.8 igual. Dividido 18 igual. Dividido 1.01. 1. Bueno, si yo hice mal la cuenta, nunca confíen en mis cuentas, desde ya les digo, me dio 1,35 por 10 a la menos 12. Y ahora vemos todas las unidades que tenemos. Yo hasta ahora no taché nada, y esto es. Fíjense, metro, este metro, con este metro, con este metro, me va a quedar metros a la cuarta, ¿no? ¿Sí o no? Este gramo, con este gramo se me van a ir. Vamos hasta ahí. Y este segundo, con este segundo, se me van a ir. Esto me está quedando sobre segundo por centímetro cúbico. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí. Bien. Unas unidades espantosas. Entonces, un metro cúbico. ¿Cuántos centímetros cúbicos son? Acá los quiero ver. O si quieren verlo de otra manera. Un metro. ¿Cuántos centímetros son? Ahí tenemos. ¿Cuántos centímetros son? Este es más fácil. 100 más habitual. ¿Cuánto? 100. Son 100. ¿Sí? Esto les iba a dar 1.000.000 de centímetros cúbicos. Un metro cúbico es 1.000.000 de centímetros cúbicos. Bueno, entonces nuestro factor va a ser 100 centímetros es igual a 1 metro. Si yo todo esto lo elevo al cubo, la velocidad de sedimentación me va a quedar en 1,35 por 10 a la menos 12, ¿sí? Metros a la cuarta, segundos por centímetros cúbicos por 100 a la 3, ¿cuánto es? 100 por 100 son 10.000, ¿sí? Por 100 son 1.000.000. 10 a la 6 centímetro cúbico sobre metro cúbico. Esto es un 3. Entonces, esto con esto se va, esto con esto se va. En definitiva, la velocidad de sedimentación va a ser 1,35 por 10 a la menos 6. Me está quedando metros por segundo. ¿Sí? Nada. Va re lento. O sea, para que recorra 1 metro, esas partículas van a necesitar mucho tiempo. Van a necesitar del orden de los millones de segundos. Bueno, esos son varios días. ¿Queda claro? Niños y niñas.
¿Sí o no? Sí, profe, se entiende. Se localiza un punto R015 y gira a 3000 revoluciones por minuto. Ahora, R igual a 0,15 metros y gira a 3000 revoluciones por minuto. Dijimos que la velocidad de centrifugación, esta la llamábamos BS, de sedimentación, era todo lo mismo, excepto que cambiábamos el campo gravitatorio por un campo centrífugo. ¿Sí? Esto era diámetro de partícula al cuadrado por la diferencia de densidades por omega al cuadrado por R. Todo esto sobre 18 micrómetros. Bueno, ahora, ¿qué significa esto? Revolución por minuto, ¿qué? 2pi, o sea, el diámetro que tiene un círculo, ¿sí? Lo realiza una revolución en un minuto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, una vuelta la realiza en un minuto. Eso es una revolución. Y esa vuelta tiene... no me sale lo que quiero decir. Lo quiero pasar a unidades de 1 por segundo. Sí, a eso quiero... Perdón, vamos a hacerlo, en vez de escribirlo así, vamos a escribirlo de otra manera. O sea, quiero pasar las unidades internacionales. Eso. 2pi, que es una vuelta, la realiza en 60 segundos, que es un minuto. ¿Vamos hasta ahí? En un segundo, ¿cuánto da de la vuelta? Y esto va a ser 1 por 2pi sobre 60. ¿Sí? Esto es por segundo. Esto me va a quedar 1 y esto me va a quedar 30. O sea, que esto es pi sobre 30 por 1 sobre segundo. Esa es la velocidad angular. Esta es la velocidad angular. Bien. Pero eso giraba a 3000. Si yo esto lo multiplico por 3000, o sea, esta revolución por minuto, esto es esto.
Hasta que cortó. No me saltó nada, no sé qué pasó. Voy a dejar el web WhatsApp abierto para así. Creo que ya estamos todos y todas. Saco la cámara. Y vamos acá. Aparte fueron como 5 minutos más que hablé solo. Bueno. Creo que... ¿Dónde quedamos acá en las revoluciones por minuto? Sí. Bueno, todo lo que escribí. Pasé de revoluciones por minuto a unidades internacionales que para la velocidad angular son 1/segundo o vueltas por segundo, ¿sí? Si sabemos que una revolución es una vuelta, ¿sí? Esa revolución, la longitud va a ser 2pi radio, ¿sí? En 60 segundos tarda, lo que recorre son 2pi, ¿sí? En un segundo, tanto. Como yo tengo esas revoluciones por minuto, es equivalente a decir pi sobre 30 por segundo, ¿sí? Entonces, todo eso, en definitiva, me va a quedar 100 pi por segundos, ¿sí? Da 100, bueno, en realidad 2pi, 50 vueltas por segundo, ¿sí? Cuando yo hago esa transformación, lo que me queda en definitiva es, bueno, calcular la velocidad. O sea, ¿por qué lo paso a unidades internacionales? Para que haya concordancia con las unidades, ¿sí? Entonces, esa velocidad de... Bueno. Esa velocidad de centrifugación... No sé qué pasó acá. Esa velocidad de centrifugación va a ser todo lo mismo, excepto que cambié la última parte. Una partícula que está a 0,15 del eje a 15 centímetros del eje del rotor, ¿sí? Va a tardar en centrifugar, o va a tener una velocidad de centrifugación de 0,00204 metros por segundo. Hagan después la cuenta ustedes, van a ver que es relativamente... Nada, es hacer toda la cuenta. Y yo les calculé el factor G. El factor G era esa relación de velocidades a velocidad de centrifugación y velocidad de sedimentación. Haciendo esa relación, ponerla en un campo centrífugo a la... no me sale. Estoy acá. Ponerla en un campo centrífugo a la partícula que sedimentaba libremente, me aumenta la velocidad 1500 veces, 1508 y pico exactamente, ¿sí? O sea, más que aumente 1500 veces la velocidad implica que el tiempo que ustedes van a estar centrifugando va a ser menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque la misma distancia la va a recorrer en un tiempo más chiquito. Eso era el corolario de todo el problema. Nada, eso. Preguntas, dudas. Si se perdieron, lo volvemos a hacer, no hay problema. Díganme. ¿Se entendió, profe? ¿Y el resto de los problemas son similares? Sí. Si quieren, hacemos algún otro y pasamos a las consultas de todos los... Son todos iguales estos problemas. Se resuelven siempre de la misma manera. Por ahí el 3 es el de los más... Nada, que se tienen que dar cuenta de que... Espera.
creo que este era, no me acuerdo. Dice una centrífuga tubular de, o sea, tienen una centrífuga tubular que se alimenta por acá abajo y el flujo sale por acá arriba. De 12,4, esto es 12,4 por 72,5, o sea, el R0 es 12,4 y el largo 72,5 centímetros. Gira a una velocidad tal que genera un campo centrífuga, el G es de 15.600. Esto era velocidad de centrifugación a velocidad de sedimentación. No me acuerdo si era BS o BR, no me acuerdo cómo decía. La partícula, o sea, pero la que va acá arriba es la velocidad de centrifugación. La película que forma el líquido original tiene un espesor de 5 centímetros. O sea que el R1 es, o sea, si este espesor es de 5 centímetros y ustedes saben que desde el centro del rotor hasta la pared hay 12,4 centímetros, ¿sí? El R1 va a ser 12,4 menos 5. No sé cuánto da esto. 7, 8, 9, 10, 11. 7,4, ¿puede ser? Sí, esa cuenta no la hice mal, mentalmente. Estima de gasto volumétrico, les pide que calculen el Q, o sea, el flujo, que puede manejar este equipo en la separación de restos celulares Jay-Chacol y que presenta un diámetro promedio de partículas, y ahí le da todas las características. 0,25, se encuentra una solución de 4 centipois es una unidad. Centipois es una unidad de viscosidad. Y les dice acá la relación entre el centipois y las unidades de dinas por segundo por metro cuadrado, por centímetro cuadrado. Nada, le dice esa relación que tiene que cambiar. Pero después todo lo mismo. Esto se tiene que dar cuenta. Esto está pidiendo que el R1 es esa diferencia. Nada, ¿queda claro? Después es aplicar las ecuaciones que estuvimos charlando, para resolver todos los problemas de centrifugación. Pero háganlo ustedes, traten de sentarse. Lo que más les va a complicar el tema no es difícil. A mí me parece que no es difícil, por ahí a ustedes les parece que sí. Lo que más les va a complicar es poner todas las unidades. Escribir las unidades y ver qué tachan, qué concordancia hay entre las unidades, etcétera, etcétera. Bien. Se los dejo para ustedes el resto de los problemas. ¿Les parece? Bueno, profe, cualquier cosa consulto por el grupo o por mail. Bien. ¿Tienen alguna pregunta de otros seminarios que les hayan quedado, temas anteriores? Con hoy terminaríamos el ciclo lectivo 2023 segundo semestre, o los temas que abarca TAI 1 en el 2023 segundo semestre. El parcial es el miércoles de la semana próxima, ¿sí? Bien, niños y niñas, ¿alguna pregunta de seminarios anteriores? ¿O de cosas que les haya quedado de temas anteriores?
Mauro. ¿Al resto? Bueno, si no tienen más preguntas, ¿sí? Daríamos por finalizado el tema acá. Y bueno, cualquier cosa nos escriben. Y si necesitan alguna consulta de acá hasta el martes de la semana que viene, tratamos de coordinar algún horario online, ¿les parece? Bueno, profe, gracias. Bueno, chicos, que tengan una buena semana y nada, nos estamos viendo. Cuídense. Hasta luego. Nos vemos, profe.